Ok, ahora yo voy a crear una nueva herramienta. Yo voy a crear un nuevo documento. ¿Ok? ¿Para qué me serviría Corel, profesor? Corel me serviría de alguna manera para realizar logotipos, para realizar flyers, para realizar banners. Lo que uno quiere hacer, lo puede realizar dentro de Corel. ¿Necesito mucha experiencia, profe? No. Solo necesitas concentrarte, dejar un par de horas de lo que estás haciendo y mirar fijamente a la pantalla. ¿Ok? Ese sí, totalmente sencillo, es una técnica. Deja todo lo que estás haciendo, desconecta el celular, fíjate a un costado un papel y un lapicero y esa es la mejor técnica donde vas a prestar mucha atención a todo. ¿Ok? Yo voy a crear un nuevo documento y por lo que ustedes ya saben, yo voy a ir a un archivo, nuevo documento, profesor. ¿Ok? Y yo le voy a dar, tengo el atajo, archivo, nuevo documento o control N. Voy a darle un clic y me aparece esta ventana, profe. Crear un nuevo documento, ¿ok? ¿Y acá qué debo de poner, profesor? Lo que han estado en mis talleres, bueno, en los cursos que dicto, siempre es bueno tener una pequeña organización, sí o sí. ¿En qué se basa la organización? En tener todo totalmente cuadrado, nombres exactos, no poner diseño 1, diseño 2, diseño 3. O sea, ese tipo de cositas no. O sea, hay que tratar de ver los nombres de por medio. Por ejemplo, nombre será diseño, flyer, restaurante. ¿Ok? Así lo voy a llamar. El modo de color que voy a hacer es RGB, ustedes ya saben. El personalizar lo voy a dejar tal cual. El tamaño de página, personalizar. Y voy a jugar con la anchura de 1080 por 1080. ¿Ok? Resolución 72, ahí no trato de cambiar en nada. Y quiero hacer un hincapié acá, muchachos. Ustedes saben por qué es RGB, ¿cierto? Me mencionan en el chat. Ustedes saben por qué es RGB netamente, porque es digital. No, ok, ok. Yo les voy a dar un pequeño comentario aquí. Voy a anotarlo, voy a señalar. Este es netamente para impresión. 6MK es netamente para impresiones. Y RGB es solo digital. Todo lo que se toca, CMYK, todo lo que se ve, RGB. Medio impreso, CMYK, medio digital, RGB. ¿Ok? Hasta ahí hay que tener claro. Hay que tener en claro esto. RGB es medio digital. Lo veo en celular, en mi computadora, en mi televisor, donde quieras verlo. CMYK, medio impreso. Flyer, banner, dípticos, trípticos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Voy a borrar esto de manera muy sencilla y le voy a dar en crear. Ok, listo, y ya tengo creado mi espacio de trabajo. Ok, acá tengo mi lienzo. ¿De cuánto fue la medida que yo puse ahí? ¿Cuánto creen ustedes que fue la medida que yo he puesto ahí? ¿Cuánto fue la medida, muchachos? ¿Vieron la medida? 1080 por 1080. Exacto, 1080. Profe, pero ¿esa medida para qué es? ¿Es una medida para Facebook o para Instagram? Ustedes mismos tienen que tener la respuesta. ¿Por qué, profe, me pregunta a mí? Porque si yo netamente te digo las respuestas, tú tienes que tener al menos la idea. A ver, en el chat, Instagram, genial, es netamente para Instagram. Entonces, acá algo muy curioso. Yo me voy a esta pequeña herramienta de acá, de manera sencilla. Acá está. ¿Ok? Dentro de esta herramienta, yo voy a poder encontrar otra subcarpeta. Solo voy a entrar en este taller dentro de rectángulo. O también podría aplastar F6. ¿Ok? Voy a dar un pequeño clic. Voy a dibujarlo ahí. Ahí. ¿Ok? Y acá, lo que acabo de dibujar, este pequeño cuadrado, ¿tiene la misma medida de que estoy estableciendo dentro de mi espacio de trabajo, muchachos? ¿Tiene la misma medida? ¿Sí o no? No. Profe, ¿yo dónde le puedo poner la medida? ¿Ok? Lo voy a señalar. Mucha atención con esto. En la parte de acá. ¿Ok? Acá está.
arriba. Y yo entonces voy a poner, profe, aquí 1080 por 1080. ¿Ok? Miren, profe, ya hice la medida. Y un pequeño detalle aquí. Un pequeño detalle aquí. Yo tengo este cuadrado. ¿Tiene relleno? Este pequeño cuadrado, ¿tiene relleno, muchachos? Obvio que no lo tiene. Yo quiero poner un relleno cualquiera, le puedo dar a este lado. Aquí tengo diversas paletas de colores. ¿Okay? No, la medida está en píxeles. Píxeles. Todo lo que es medio digital, trabajan en píxeles. En milímetros, trabájalo siempre cuando es para impresión. Es milímetros o centímetros. O sea, no se hagan mucho problema y sean tan directos para que ahorren el tiempo necesario. Digital, píxeles. Impreso, centímetros o milímetros. De ahí ya está. Con eso que sepas, ya sabes todo lo referente a las medidas, ¿ok? Miren, profe, ¿yo cómo puedo cuadrar esto aquí si supuestamente este cuadradito de acá es mi base a todo? Es mi base. Entonces, lo único que tengo que hacer es voy a darle un color. Yo al darle un color cualquiera, por ejemplo, este color. ¿Este color cómo se le llama, muchachos? A este color yo le puedo llamar color de relleno. ¿Ok? A todo esto yo le llamo color de relleno. Esto, al ser mi base, yo voy a querer de alguna forma centrarlo. ¿Cómo lo centro, profe? Así, así. ¿Cómo yo puedo centrar esto de manera profesional? Aplasta la letra P. La letra P aplasto y ya está. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro, muchachos? Si yo tengo esto para acá, siempre cuando vas a diseñar algo, tengo una base. Esta es mi base. Siempre va a ser esta mi base. Voy a aplastar. Y supuestamente tú vas a intentar cuadrar esto así y te vas a demorar o no vas a poder cuadrar todo. ¿Ok? O vas a pensar que está bien cuadrado y al momento que coloques cada elemento, se va a mover. Pero yo, el profesor me enseñó a aplastar la letra P y ya está bien cuadrado. ¿Ok? Entonces lo tenemos claro, muchachos. ¿Me confirman, por favor? Sí, ok. Al aplastar la letra P. Ok. Ahora ¿Cómo se aplasta, profe? ¿Cómo se la aplasta letra la letra P? P, aplasta la letra P de tu teclado. P. Y ya está. Ah, eso es aplastar la letra P. Ah, ok, ya. Ahí está. Profe, ¿y eso funciona en cualquier medida? Sí, funciona en cualquier medida. Pero ¿cuál es lo importante? Acá veamos ese detalle. Yo voy a tener esta medida y la voy a explicar. Esta medida es de 1080 por 1080. Esta medida de acá es de 1080 por 1080. Entonces, profesor, yo debo tener las mismas medidas para que se adapten de acuerdo al espacio de trabajo. Exacto, porque si yo tengo una 4, ahí, imaginemos que esto sea una 4, y yo tengo un 1080, ¿va a ocupar todo el espacio de la 4? ¿Va a ocupar, ustedes creen, todo esto, toda la hoja de la 4, de este rectángulo de acá? No, exacto, no va a ocupar. Entonces, sí o sí, tu base que es esta, tiene que ser totalmente igual a la acá. Aplasto la letra P y ya lo tengo. ¿Ok? ¿Hasta ahí lo tenemos claro, muchachos? Ahora, me voy a San Google. Voy a dejar de compartir, voy a compartir mi pantalla entera. ¿Se puede visualizar? Y en San Google voy a buscar fondo de restaurante. Fondo de restaurante. ¿Ok? Voy a buscar un fondo de restaurante interesante. Profesor, no se puede visualizar la página. A ver, un momento, muchachos. A ver, ahí vuelvo a entrar, un momento, ¿ok? Problemas técnicos. A ver, un momento, muchachones.
Ahí se puede visualizar, ¿me confirman, por favor? Seguimos viendo la mesa de trabajo. A ver, un momento. Voy a salir y voy a volver a entrar. Un momento, por favor. Ok, ahí se me escucha, muchachos. Trabajo ya no. Sí, se escucha, pero no hay pantalla. ¿Se puede visualizar algo? Todavía nada. ¿Me confirman, por favor? ¿Se visualiza mi eso o todavía no se visualiza? Porque todavía no comparto. Yo estoy visualizando la foto de un hombre. Ah, ok. Voy a eh, muchas veces se cae así nada más. En un árbol. En un árbol. Qué raro. No hay imagen. Ok, ahora sí se nota mi imagen. Yo voy a entrar en San Google. Encontrar. A ver. Ok, voy a entrar en San Google y voy a poner mesa, fondo de restaurante. Fondo restaurante. Voy a tratar de buscar un fondo adecuado. Me dirijo a imágenes. Por ejemplo, este fondo me agrada mucho. Este voy a usar, ¿ok? Pero necesita estar en alta calidad. Necesita estar en alta calidad. El tema aquí, ¿cuál es, muchachos? Siempre es el tema de buscar las imágenes. Ese es el gran incógnita. Por ejemplo, yo voy a querer un fondo así, ¿ok? Un fondo así. Voy a guardar imagen. Lo dejaré en el escritorio, ¿ok? Está con imagen web. Trato de buscar esta imagen. Voy a guardar imagen. ¿Por qué todos salen en imagen web? ¿Ok? Fondo restaurante. Tratemos de buscar este. Este está bien o el de acá está bien. Guardar imagen. ¿Ok? Profe, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo quiero descargar una imagen me sale en imagen web. Es que a veces no importa, no importa el tamaño, porque ahorita te voy a enseñar porque no importa el tamaño. Pero sí importan mucho las imágenes en particular. Importan demasiado las imágenes. Voy acá. Aquí también puedo encontrar imagen. Fondo restaurante. Ok, fondo restaurante. Aquí voy a encontrar infinidad de fondos, muchachos. Ok, totalmente gratuito. Voy a descargar, este me agrada, lo voy a descargar de manera gratuita. Ustedes espero que ya conozcan esta página. El archivo web no abre en Corel, puede tener problemas, así que te recomiendo descargarlo en JPG, ¿ok? Una vez que yo tenga la imagen descargada, me voy a Corel y voy al archivo importar, ¿ok? Importar. Al momento de importar, acá tengo esta imagen. Mira, acá tengo la imagen del fondo y le voy a dar a importar. Y me va a aparecer como una L echada. Simplemente jalo esto. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Pero acá un dato muy curioso.
que para yo incluir esto dentro de este espacio de trabajo, la imagen de acá debería estar hacia adelante. Entonces, clic izquierdo, buscamos aquí el tema de orden y hacia adelante la página. ¿Ok? Ahí está. Esto lo tratamos de acomodar un poco aquí. Miren, tratamos de acomodar un poco aquí. Clic izquierdo y dentro de Power Clip. ¿Ok? Profe, ¿yo cómo puedo editarlo? Doble clic y mueves la imagen. Lo quieres dar Enter, le vas a dar en finalizar. ¿Lo vuelvo a repetir o lo tenemos ya claro esa idea, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Lo tenemos claro esa idea o lo vuelvo a repetir? ¿Puedes repetirlo? Ok. Yo tengo mi imagen acá, y este es el gran problema, creo, de muchos. Yo tengo mi imagen acá. Profe, puede ser cualquier imagen, obvio que puede ser cualquier imagen, pero mira, aquí dice el chat, lo tengo claro, ok. Puede ser cualquier imagen, no importa el tamaño, porque al final se va a adecuar a la medida de 1080 por 1080. Pero un dato muy curioso es que esta imagen debe estar atrás de tu cuadrado. Solo vas a dar clic a esta imagen, que es la principal, es el fondo, clic izquierdo y dentro de Power Clip, ¿ok? Voy a dar clic ahí y voy a dar luego clic en el fondo de acá, en el color. Y la imagen ya se ha incluido, ¿ok? Profe, si quiero mover la imagen, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a dar doble clic y voy a poder mover la imagen como yo deseo. Si quiero que esta parte de la silla desenfocada esté más acá, lo pongo ahí. Ok, miren, de esa manera. Una vez que yo tenga ya colocada la silla, le voy a dar en finalizar. Y hasta ahí. ¿Lo tenemos claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, gracias. Entonces, hasta ahí todo ya lo tenemos claro, ¿cierto? Ahora, a ver qué dice el chat. Sí, gracias, ¿ok? Todo lo tenemos claro. Una vez yo voy a colocar muchos elementos más, así que implica mucha búsqueda. Voy a importar. Y acá tengo una mesa. Voy a darle OK, importar, y lo mismo. Me va a aparecer la misma mesa. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer con esta mesa, mis estimados? ¿Qué hago con esta misma mesa? Que alguien me responda, por favor. ¿Qué puedo hacer con esa mesa? ¿Yo qué podría hacer con esa mesa? A ver, vamos a ver un comentario por aquí. ¿Encajar al fondo? Sí, también podemos buscar mesas, profe. También hay varios tipos de mesas. Mesa, restaurante. ¿Ok? Y te va a aparecer infinidad de mesas. Infinidad e infinidad de mesas totalmente las que tú deseas. ¿Ok? ¿Todas estas imágenes están en JPG? Sí, están en JPG. Pero yo ya lo tengo en PNG. Recortar. Sí, también podrías recortarlo. Pero vamos a hacer algo mucho más sencillo que esto. A esta misma mesa le voy a dar clic izquierdo dentro de Power Clip y Clip. Y ya hice todo. De manera muy sencilla, profe, y aprendiendo a usar el Power Clip. Así que voy a dar doble clic y puedo mover la mesa, puedo mover el fondo. ¿Ok? En este caso yo voy a solo mover la mesa porque el fondo ya me cuadra ahí. Voy a mover la mesa de una manera muy sencilla. Lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Le voy a dar finalizar. No se olviden que tenemos que dar finalizar. Ok. Listo. Ahora voy a colocar a un personaje. A un personaje. Entonces voy a una página para buscar imagen. Izquierdo. Clic izquierdo y te va a aparecer dentro de Power Clip. ¿Ok? Por eso siempre lo principal que deberías de tener es tu base. O sea, sí o sí tienes que tener tu base, porque tu base es como el esqueleto de todas las piezas que vas a colocar. Si no tienes tu base, pues ya te vas a perder tú mismo. ¿Ok? Ahora en Google voy a buscar chef. A ver. Busquemos un chef. Ahí está. El de acá me parece muy interesante. Voy a descargarlo, a ver. Busquemos otro chef más alegre, más divertido. A ver, a ver.
A ver, acá hay infinidad de chefs. A ver si podemos encontrar en PNG. Ok. Aquí está. Este me agrada más, está más entretenido. Lo voy a descargar. Y miren cómo yo puedo hacer el juego de dos programas a la vez, muchachos. Yo puedo tener a la vez jugar con jugar con Corel y jugar con Photoshop. Voy a dar doble clic aquí. Miren, a los programas sí se combinan. Y tengo la imagen ya en PNG. Y eso que estoy en Photoshop. ¿Qué es una imagen en PNG, muchachos? ¿Qué es una imagen en PNG? De manera sencilla. ¿Qué es lo que puede ser? No tiene fondo, excelente. Es una imagen sin fondo. Y miren, profe, yo puedo utilizar a la vez esta imagen. Mira, y está en alta calidad, y está sin fondo, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que tengo que hacer es archivo, exportar como PNG, nada más. Voy a darle en escritorio, voy a ponerle chef, y listo. Si yo estoy trabajando en Corel, lo voy a poner en chef. ¿Ok? Me voy a Corel y voy a importar. Archivo, importar. Voy a buscar dónde está. Aquí está el chef. Ahí está el chef, le voy a dar a importar. Y lo jalo a un costado. De manera sencilla. No tengo nada más que hacer. Le voy a dar ahí. Ahí está el chef. Ahora voy a ver si funciona dentro de Power Clip. Voy a mover este chef hasta aquí. Ahí. Y le voy a dar finalizar. Y miren, de manera sencilla se está armando una pieza bien interesante. Quiero mover este chef. Un poquito uso las flechas. Y le voy a dar finalizar. Hasta el momento, ¿qué les parece? ¿Se nota tan complicado el uso? ¿O cómo lo están viendo, muchachos? Los leo y los escucho. Para encontrar elementos. ¿Ok? Netamente elementos. ¿Ok? Vas a encontrar elementos dentro de esta página. Ojo, solo elementos. No vayas a los diseños. Los diseños créalos tú mismo, forma la idea, el concepto, la composición. Lo que tú vas a encontrar aquí es elementos. ¿Qué elementos? Fotografía, textos, referencias, pero al final de todo, tú tienes la última palabra dentro de tu diseño, ¿ok? Yo he descargado esta imagen en PNG para ahorrarme el tiempo de no tener el fondo, ¿ok? Vamos a ver el chat que dice. Vamos bien, Master. Y es cuestión de poner en práctica. Y para poner en sombras, para que sea más realista, fácil, ¿ok? Una vez que yo tenga esto, muchachos, yo lo tengo dentro del programa de Photoshop y está sin fondo, ya totalmente libre. Yo lo único que he hecho es archivo, exportar y exportación rápida en PNG. ¿Ok? Yo le doy exportación rápida en PNG, luego me voy a Corel y en Corel pongo archivo, importar. ¿Ok? De manera sencilla. Archivo, importar. Nada más. Quiero darle un poco de realismo, entonces esto de aquí lo voy a eliminar. Y al de aquí voy a dibujar una pequeña sombra, solo una pequeña sombra. Para darle más realismo. Voy a la herramienta rectángulo. Mira, ya se acaba de mover mi mesa. La mesa se ha movido un poco. Voy a dar doble clic y esta mesa debería estar un poco más grande. Ok, ahí está. Voy a darle en finalizar, ahí está mi mesa. Ahora voy a la herramienta rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo de este tamaño. Ok, pero le voy a colocar el color negro. Aquí lo voy a señalar. Está el color negro. Aquí. Ok, voy a darle clic. Tengo el color negro. Luego me voy a la parte de herramienta de transparencia. Y de esta forma juego. ¿Ok? Trato de jugar un poco con la transparencia. Trato de jugar un poco con la transparencia.
dependiendo cómo gustes tú de tu propio diseño. Para que le des un poco de realismo a ciertas cosas. Ya depende mucho de ti y del manejo que tengas dentro del programa. Ok, una vez que tenga eso, voy a poder colocar a mi personaje de hace rato, importar al chef, lo voy a colocar aquí, y ahí está, ok. Este mismo chef lo voy a poner acá, clic izquierdo, dentro de Power Clip, le voy a dar clic aquí, doble clic a la imagen, acá está, y finalizar. ¿Qué dice los comentarios? Repite esa parte de la sombra, profe. Ok, voy a repetir. Ok, voy a repetir la parte de la sombra, para eso tengo que eliminar la sombra. Ahí está. Yo me encuentro aquí, en esto. Ok, miren, mucha atención. Voy a crearle una pequeña sombra porque lo veo muy colorido. Ok, voy a trasladarme a la herramienta rectángulo. En la herramienta rectángulo yo voy a poder dibujarlo de esta forma. Ahí. Ok, ahí. Pero ojo, estoy dibujando un rectángulo. Le voy a dar clic en la parte de acá. Clic. Y ya está. Miren, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Me confirman en el chat? ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez que yo tenga eso, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, ok. Me voy a esta herramienta, profe. Aquí está. Esta es una buena, excelente herramienta. La herramienta de transparencia. Ok, voy a cerrar esto. Voy a darle clic aquí. Y voy a empezar a dar aquí, en el medio. Y me va a salir esos pequeños intervalos y voy a soltar. ¿Ok? Aquí yo puedo esto subirlo y me va a dar una pequeña sombra. Puedo jugar con esto y así sucesivamente. Miren. Profe, ¿y si yo juego con más sombra, va a ser distinto? No. Quiero que entiendan algo, las 78 personas que se encuentran acá, cada uno va formando su propio estilo en el diseño. ¿Ok? Cada uno ya va formando su propio estilo. Imágenes saturadas, con mucho color, con poco color, con mucho más efectos, pero cada uno va formando, muchachos. No porque yo lo haga así, todos los diseños van a ser así. Las técnicas capaz se parezcan, pero cada uno forma su propio estilo en el diseño. ¿Ok? Luego de eso, lo voy a soltar y listo, ya tengo. Pero veamos, esto tengo que estar dentro. Clic izquierdo, dentro de Power Clip. Ahí está. Ahora voy a colocar mi imagen y vamos a ver qué es lo que sucede. El pequeño chef lo voy a dejar aquí. Lo puedo dejar ahí o lo puedo poner dentro de toda la mesa. Vamos a ver cuál queda mejor. ¿Ok? Ahí me gusta más. Se lo voy a incluir dentro de Power Clip. Hola, Ahí. ¿Sí? buenas. Disculpe, ¿hay una aplicación en la que se pueda vectorizar? Porque la mayoría de las aplicaciones traen plantillas y en verdad eso, como por decirlo así, no nos ayuda mucho. Son como muy básicas. ¿Dónde se puede vectorizar? En Illustrator se vectoriza y acá también. En los dos programas se vectoriza. ¿Ok? Hemos tocado vectorización en los cursos premium, hemos tocado mucho dibujo. En Illustrator, cuando llegan ustedes el curso de Illustrator, van a tocar dibujo, 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 dibujo. Y eso les va a hacer tener esa manía de poder dibujar logos, personajes, etc. Crean sus propios personajes, crean fondos, pero todo es dibujo. ¿Qué diferencia hay entre el Photoshop y el Illustrator? Primero, Photoshop trabaja con píxeles, ¿ok? Y Illustrator trabaja con vectores. En Photoshop, lo que si llevas el curso que está dando la academia, vas a trabajar con flyers, diseños, etc. En Illustrator, si llevas ese curso, vas a trabajar netamente dibujo. Vas a aprender a dibujar logos, personajes, vas a hacer de tus propias creaciones, ¿ok? Y vas a aprender a agarrar la manía mucho a la herramienta Plum. ¿Aquí también se puede hacer, profe? Sí, también se puede Claro, hacer. entiendo, pero, También. o sea, mi pregunta es, ¿y desde un teléfono no se puede vectorizar? O sea, desde una aplicación que va directo al teléfono. Se te va a hacer complicado. No conozco a nadie que vectorice desde un teléfono. No conozco a nadie que vectorice de un teléfono. Y si me dices una aplicación para vectorizar, que las aplicaciones ya tienen, imagino que plantillas ya hechas.
Por eso es mejor los programas dentro de la computadora, ¿no? Que te toma mucho más tiempo el crear un logo, el crear cosas por el estilo. Pero una aplicación para que te pongas a dibujar con la herramienta pluma, muy complicado, se te va a hacer muy dificultoso. ¿Ok? Sí, muy difícil dibujar, vectorizar en el teléfono, claro, y no te va a tomar un rato. Aparte tienes que tener todo el tiempo del mundo, partir de una idea, un boceto, etcétera, etcétera, muchachos. Ok, ahí ya lo tengo, perdón, ya tengo incluido la imagen. Teléfono, no se puede en teléfono. Es imposible. En teléfono, ¿qué se puede editar? Con CapCut se puede editar. Hasta en PC se puede editar mejor, depende, pero vectorizar en teléfono, lo dudo. En Canva hay logos ya hechos que en teléfono se puede editar. En teléfono se puede editar, pero hacer en teléfono es muy complicado. ¿Ok? No está la aplicación. Ok. Muy bien, muchachos, sigamos. Ya para tenerlo, porque es algo muy sencillo. ¿Es posible con tableta digital? Con tableta digital sí es posible, pero tableta digital conectada a tu computadora, mi estimado. ¿Vas a conectar una tableta digital que es más grande que tu teléfono? O sea, creo que lo veo muy raro ahí. O sea, es mejor conectar dentro de la computadora o la laptop. Ok, entonces voy a colocar ciertos elementos nada más, muchachos, aquí, para que no se haga muy complicado. Voy a colocar, voy a poner pollo PNG. Ok, comida. Y voy a buscar imágenes que tengo que tener en PNG. Por ejemplo, esto. Voy a descargarlo en PNG. Voy a descargar PNG gratis. Cerrar. Ok, y a la hora. Voy a poner acá estas cositas. Esto ustedes ya lo deben saber. Si no lo saben, traten de verlo. Voy a poner tal cual que me mencione esto. Y ahí lo tengo descargado. Y así voy a buscar en esta página. Vas a poder encontrar infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Vamos a buscarlo de manera detenida. ¿Qué dice? ¿Un diseñador debería tener una pantalla cómoda? Sí. Hasta un televisor se pone, aunque no crean. Se pone en un televisor grande. Y de ahí diseña. Y yo tengo amigos que diseñan en televisores. Voy a archivo, colocar imagen, importar. Voy a descargas. Acá tengo la imagen de la comida y voy a ponerlo de manera sencilla. ¿Ok? ¿Puedo ir acá encima? Ahí está. Ponlo encima, no te hagas problema. Depende como quieras. ¿Ok? ¿Quiero ponerlo encima, profe? Ponlo. ¿Puedo ponerlo acá, profe? También, pero hay que ponerlo aquí. ¿Ok? Hay que ponerlo ahí. Le metemos con el scroll un poco de zoom. Tratamos de acomodar la imagen. Ahí. Con el scroll nos alejamos. Y de manera sencilla. O sea, de manera totalmente sencilla puedes crear así. Empieza primero conociendo las herramientas. Luego de las herramientas vas conociendo los efectos. Luego de los efectos vas conociendo cómo te van a salir las composiciones que tú realizas. A ver, ¿qué yo le podría agregar acá sabiendo que este es un flyer para chef? ¿Qué le podría agregar acá, muchachos? ¿Qué le podría agregar yo hoy? Hay que tener en cuenta también, si yo quiero agregar algo aquí, podría poner tendría que tener mucha referencia. Podría poner pescado, excelente. Es un chef multifacético, está combinando el pollo con el pescado. Ojo que no se ve siempre eso. Y lo colocamos aquí, al pescadito. Hay algunas imágenes que ya tienen sus sombras y eso me parece muy genial, Dacho. Vamos a colocarlo aquí. Ok, de manera sencilla. Si no les gusta el pescado, pueden tratar de ver otro elemento. Ingredientes para hacer el platillo. Ok, es que el tema está en buscar las imágenes. Ese es lo complicado a veces. Siempre va a demorar en buscar las imágenes. El tema siempre está en buscar las imágenes, muchachos. A ver, que sea comida rápida. Que sea comida rápida, un poco por aquí.
Esta es una buena página para que traten de buscar ustedes todo tipo de comida. ¿Qué sea esto? Me parece muy interesante. Voy a descargarlo. Ok. Tengo otro más, a ver, otro más. Un paquete de papas también, ¿por qué no? Ok, ya tengo el paquete de papas. Acá hay otro tipo de papas. No, no, hamburguesa, ya está. Unos tacos, ¿por qué no unos tacos? A ver, ¿qué más podemos incluir aquí? Una gaseosa, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a una bebida gaseosa. Una Pepsi, vamos a descargarlo. Y ahí está, con eso nos quedamos. Por su producto logo. Sí, ese es bueno también tener el logo. Acá tendríamos que buscar un logo en especial. Pero se podría colocar un logo ficticio, ¿ok? Vamos a buscar todo esto. Archivo, importar. Voy a importar 1, 2, 3, 4 y le voy a dar importar. Se puede importar varias imágenes del programa Prophecy. Simplemente jalas, lo sueltas, 1, 2, 3 y 4. De manera totalmente sencilla. Busquemos un logo, pero el tema está, ¿qué logo hay para Chef? Ok, logo de Chef. A ver, logo de Chef. Ok, hay varios logos, está MasterChef, está este muchachón de acá, pero hay que tener algo muy, el de acá está muy interesante. Ok, voy a descargarlo en PNG. Miren, lo tengo en PNG. Pero veamos algo. Este color de acá, si lo jalo aquí, ¿se va a notar? ¿Se va a notar este color, muchachos? No. No se va a notar. A veces, profe, ¿puedo tener ayuda de otra aplicación? Puedes tener la de Photoshop también. En Photoshop vas a ir al archivo, abrir, y vas a colocar lo mismo, ¿ok? Vas a colocar el mismo elemento. ¿Este elemento está en PNG o en JPG, mis estimados? Está en PNG. Ok, y yo voy a hacer Control U y voy a subir la luminosidad. De manera sencilla, no pierdo tiempo, no me complico la vida, subo la opacidad, perdón, subo la luminosidad a blanco y le doy en OK. Luego este de archivo, exportar y PNG. Lo voy a reemplazar. Ahora me voy a Illustrator y jalo lo mismo. Importar. Y aquí lo tengo. De manera totalmente sencilla. No me complico la vida, no hago muchos pasos y ya tengo ahí la imagen. Hay que volverlo mucho más pequeño. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro hasta ahí, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Ok, de manera sencilla nada, ¿ok? Master, como es diseño personal, yo lo que veo que el chat está como encima de sobre la mesa, pero ya es criterio de cada quien, como decía usted. ¿Cuál? Perdón, no te escucho muy bien. El chat lo miro sobre la mesa y, bueno, como es diseño personal, yo me gustaría, digamos, al fondo del chat. Ah, pero si está al fondo... No, es que el chat lo puedes agrandar y puedes tapar. Yo solo te enseño el uso de herramientas. Lo puedes agrandar y tapas la mesa. Es que hay diseños que los clientes te van a pedir así. Y esa es una pregunta que siempre hacen. Es una pregunta que siempre hacen. ¿Por qué? A ver, ¿cómo les explico a ustedes? Y siempre lo he explicado, y la gente que está aquí, algunos que están en el Plan Premium, está delante de la mesa. Sí, exacto. A ver, ¿cómo les explico? Por ejemplo, hay gente en algún momento que dicen, profe, pero ¿por qué esto así? ¿Por qué esto así? ¿Ok? Y les digo a ustedes sinceramente y de manera directa, cuando tú vas a realizar un diseño y el cliente te pide, oye, coloca esto aquí, esto acá, así, el cliente te pide esto, tal cual, porque hay clientes que tienen ese tipo de pensamiento que quieren esas cosas así, ¿ok? Dime tú como diseñador, ¿le vas a decir que no?
responde. ¿Le vas a decir que no o le vas a contradecir de lo que está solicitando el cliente? Pues él quiere así, a pesar que tú le hayas dicho no, hay que ponerlo ordenado y todo, pero esa persona lo quiere así. Master, se Vamos. puede hacer nada más de las dos formas, entonces ya él decide, pues ya es una elección, como le digo, ya es algo personal, entonces ya es a criterio de cada quien. Claro, ese criterio de que al final de todo, ahí viene el dicho, muchachos. El cliente siempre va a tener la razón, en todo aspecto. En el aspecto porque, primero, él contrata nuestros servicios. Segundo, él le gusta este tipo de flyer que quieren hacer. O sea, de las dos formas le presentas y al final el cliente elige el que quiere. Si el cliente quiere que le metas muchas más cosas, le pones nada más. Pero si tú le pones pocas cosas, ya, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Vamos a verle chat. Nuestra forma tiene que hacer lo que el cliente... Claro, exacto, muchachos. Ese a veces es el tema también, ¿no? Ya, entonces el pescadito lo vamos a sacar a un costado y esto lo voy a colocar acá. Ok, todo que sea el día de hoy, el tema de las comidas rápidas, voy a colocar de manera sencilla. Ahí está. Trato de acomodar uno sobre otro. Ok, le meto con el scroll un poco de zoom. Ahí está. Ahí. Ahí, tratamos de esconder ciertos detalles nada más, ¿ok? Los tacos también tratamos de ponerlos mucho más pequeños. Y lo colocamos acá. Ahí está, lo ponemos más pequeños. Ahí, por ejemplo, que esté ahí. Claro, se podría incluir los precios también. Todas las ideas que tú tengas son bienvenidas, mi estimado. Es una pequeña referencia de cómo es tan sencillo poder colocar algo, nada más. Todas las ideas que tú tengas van a ser aceptadas, eso sí. Puedes colocar aquí redes sociales, puedes colocar todo. Dejémoslo ahí por el momento, luego lo vamos a seguir retocando. Y acá yo puedo colocar ingredientes. Imaginemos que coloquemos ingredientes. ¿Ok? Aquí vamos a colocar ingredientes. Con la herramienta rectángulo podemos colocar y con la parte de acá podemos cambiar de color. ¿Ok? Con todo esto podemos cambiar de color. Ahora el tema está, ¿qué color le podría caer a esto? Esa es la gran pregunta. Consulta, en Corel también se pueden trabajar con capas como Illustrator. También se puede trabajar. No mucha gente lo utiliza. Siempre lo tienen acá. Es lo mismo que Illustrator, pero ¿cuál es la diferencia, mis estimados? Que netamente esto de acá, este programa va dirigido para imprentas, para proyectos como gigantografías, cosas así. O sea, el mercado ya lo acepta tal cual. Este programa de aquí de CorelDRAW netamente lo usan en imprentas, gigantografía, banners, etcétera, etcétera. Illustrator lo utilizan las empresas, ¿no? Ilustraciones de logos, personajes, etcétera, etcétera. La diferencia es distinta en la rubra a que se dedica, pero al final de cuentas los dos tienen algo muy en común, que son los vectores. O sea, sí o sí, los vectores. Eso hay que tener en cuenta. Pero ya está encasillado en esto de la imprenta, el Corel. En cualquier imprenta que vayan a usar Corel. Raras veces que pueden usar Illustrator, y en las empresas donde tú estés van a usar Illustrator, el paquete de Adobe. O sea, de eso no hay duda. ¿Ok? Yo podría colocar un título acá. A ver, voy a ir a la herramienta texto, voy a dar un clip, y puedo colocar el sabrosón. A ver, el sabrosón. Sabrosón. A ver. Voy a ir a la herramienta de texto y voy a buscar una tipografía adecuada. ¿Ok? Voy a agrandar esto. Ahí está. El sabrosón, dice. A ver, ¿qué dice acá? El sabrosón. Ahí hay que dejarlo. Y lo podemos poner mucho más pequeño. Lo podemos colocar acá o lo podemos colocar dependiendo dónde. Entonces, esto podemos tratar de moverlo un poco. Y le voy a dar finalizar. ¿Ok? Podemos poner mucho más pequeños de texto. Lo podemos poner ahí. O lo podemos poner acá.
dependiendo cómo desees dónde poner, ¿ok? Pero antes de eso siempre, ¿sabes qué les recomiendo, muchachos? Tener toda la información. ¿A qué se refiere con toda la información, profesor? Cuando un cliente te va a decir, hazme un flyer, hazme un diseño, tú tienes que pedir el logo en PNG, o sea, sin fondo, las características que quieres que vaya y netamente las fotografías, ¿ok? Porque si tú no pides eso, que es lo necesario, al final de cuentas te va a hacer doble trabajo. Vas a perder el tiempo haciendo doble trabajo porque tú ya pusiste la información, te va a agregar más información. Y así no se puede trabajar, ¿no? Tú tienes que poner la información necesaria. Y aquí en Sabrosón, muchachos, tú puedes colocarlo, puedes colocar otro nombre. Colocar otro color. El color que tú desees. Siempre y cuando, yo les he mencionado que dentro de todo esto, siempre hay colores establecidos. Hay colores para dentistas, hay colores para restaurantes, hay colores ya pactados. Tú no puedes poner un color verde. Este color de acá juega con un amarillo o anaranjado. ¿Ok? Un tono de amarillo lo podría dejar ahí y le podría dar un poco de contorno. ¿Ok? Ahí se anchura, le puedo dar un Q5. Miren, y ahí yo puedo tratar de jugar con el color. ¿Ok? ¿Cómo le doy con el contorno? Ahí está, y le doy clic izquierdo y ya tengo el contorno de lo que yo deseo. ¿Ok? Es cuestión de tratar de jugar con las herramientas nada más. Y en la parte de aquí tú puedes colocar cualquier elemento, pues, ¿no? Puedes escribir mucho más texto o puedes tratar de dibujar también tu forma, ¿no? La parte de acá, a ver, aquí hay formas, polígono, esta más que nada. Puedes dibujar muchas formas interesantes. Puedes ponerlo de esta manera, puedes darle un color. Imaginemos que le queremos dar ahí, ¿ok? Vamos a darle un color amarillito. Ahí vamos a quitarle el contorno. Clic izquierdo aquí. Y aquí vamos a colocar todo. Clic izquierdo dentro de Power Clip. Ok, y vamos a colocar todo lo que necesito. Por ejemplo, voy a duplicar de manera sencilla. Un momento. Ok, voy a eliminar esto. Y aquí yo voy a poner muchos cuadrados. Ok, ahí. Voy a dibujarlo y le voy a dar un color amarillo. Que dice, si en vez de contorno quisiera darle silueta, ¿cómo hago? Ah, ya. También se puede hacer eso. También se puede hacer eso. Eso es más netamente tipografía y tipográfico. Hay envoltura. Acá hay una herramienta llamada envoltura. Acá está. Si mal no me equivoco, esta herramienta, acá está, silueta. Tú puedes agrandar la silueta. Ahí está. Tienes el texto, vas a la parte de acá, quiero darle silueta, y tú puedes darle la silueta que tú quieras. Ahí está. Miren, profe, ¿cómo puedo cambiarle de color? Ya me llamó mucho más la atención. Es cuestión de que te guste mucho más a ti. ¿Ok? Mira, es cuestión de conocer más el programa. Le puedes dar los colores que tú deseas. Los colores que tú deseas. De eso sí no hay duda. Se puede hacer la envoltura y aparte estamos haciendo un contorno. O sea, ¿es muy sencillo? Sí, profe, es muy sencillo. Es cuestión de que yo tenga la práctica, como ustedes mismos mencionan. Traten de ver el video, traten de practicar y listo. Ya estamos por culminar, muchachos, así que voy a jalar esto. ¿Ok? Ahí lo voy a pintar de amarillo. Y acá yo voy a quitarle el trazo. ¿Ven ese trazo que está ahí negro? En la parte de acá, en este cuadrado blanco y esa línea roja, clic izquierdo. Y con el clic izquierdo de manera directa ya quitaste todo el trazo. ¿Ok? Ya lo has quitado todo el trazo. Ahora yo voy a duplicar y lo suelto. Voy a duplicar y lo suelto. ¿Ok? Voy a hacer una lista variada. Lo suelto. Ahí. Trato de acomodar todo. ¿Cómo selecciono todo esto, profe? Clip, tengo Shift presionado y lo muevo. ¿Ok? Quiero agruparlo. Clic izquierdo, agrupar. Se convierte en uno solo. Clic izquierdo dentro de Power Clip. Y ahí está. Profe, quiero colocar aquí mis elementos. Vas a herramienta, texto y vas a colocar todos los esos. ¿Ok? Puedes poner todo lo que tú deseas. Por ejemplo, hoy es en Google, no sé qué tipo de ingredientes. Ingredientes de comida.
de cualquier comida, para tenerlo como referencia, ¿ok? Para verlo como una buena referencia, nada más. Vamos a ver acá un poco, por ejemplo, vamos a colocar esto. Salmón fresco de lomo, control C, y vamos acá y lo pegamos. Lo jalamos y lo ponemos aquí. Le metemos scroll ahí y tratamos de agrandar el texto y buscar una tipografía adecuada. Este ya no, este tampoco. Una tipografía que se adecue a lo que estás haciendo. Este podría ser, voy a agrandarlo. Ahí está. Ahí está. Trato de ponerlo ahí. Y así. Tú podrías poner todo aquí, mi estimado. Podrías poner muchas más características. ¿Cómo yo lo puedo duplicar? Simplemente jalo, tengo shift presionado y lo suelto. Jalo, tengo shift presionado para que sea bajo la misma dirección y lo suelto. Y así. ¿Cómo puedo duplicarlo de nuevo? Tengo shift presionado, jalo, tengo shift presionado y clic izquierdo de manera directa y rápida. Y ahí está. Y así puedes hacer todos tus ingredientes. Ojo que no le he puesto todos los ingredientes porque sería, no sé, poner pollo, gaseosas, etcétera, etcétera. Te he puesto un ejemplo referencial para que tú puedas visualizar. ¿Ok? Entonces, muchachos, ya lo tenemos todo claro ahí. Han podido observar que de una manera sencilla es factible poder hacer algo, pero respondan, ¿qué es lo más importante al momento de colocar cada elemento? O sea, ¿qué es lo principal? Y lo he dicho. ¿Cuál es lo principal ahí, muchachos? El fondo. No, el fondo no, o sea, al inicio, ¿qué es lo que va a hacer que todo esté cuadrado? ¿Qué es lo que todo va a hacer? Y su atajo es la letra P para que todo esté cuadrado. Es el esqueleto, que la imagen general, que la imagen esta general esté establecida con la misma medida. ¿Ok? La base, exacto. La base es el primer. Si no tienes base, se te va a hacer complicado. ¿Por qué? Porque si no vas a poder utilizar el Clip Power dentro de Power Clip, no vas a poder utilizarlo si no tienes una base correcta. Porque si tú no tienes una base, imaginemos que yo no tengo una base y quiera diseñarlo, esto se te va a mover, esto te va a estar acá, vas a estar así calculando. Vas a estar calculando esto. Vas a calcular así, uno por uno. Vas a decir que encaje en esta línea. Y así no es. Por eso tienes que tener una base y dentro de esa base se va a incluir todo de manera sencilla. ¿Ok? Entonces, muchachos, espero que les haya gustado este taller. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. El tema de las PI, que no es nada difícil. Lo que sí toma tiempo es partir la idea y también toma tiempo la búsqueda de imágenes. De eso no hay duda. Ya te he enseñado un par de páginas. Hay muchas más. De seguro en los próximos talleres veremos muchas más páginas. Y nada, pues, traten de entrar, practiquen con esto. Y al momento de practicar, se van a dar cuenta que ya aprendieron las herramientas que he utilizado hoy día. Y para el próximo taller, practiquen otras herramientas que va a ser más avanzado y así sucesivamente, ¿ok?